Él es presidente de la Cámara Pymes de Salta. Darío, ¿cómo te va? Fernando Galván te saluda, buen día. Hola, muy buenos días, gracias por el espacio. No, por favor. Darío, qué realidad, ¿no? Qué duro. Algo que lo vemos todos los salteños, no es algo que vos nos lo cuentas y que no lo estemos viendo. No hay plata en la calle y los negocios están vacíos. Esta es la realidad que se atraviesa día a día en cualquier comercio salteño. Y nosotros, digamos, la realidad que no se la vamos a contar a la gente porque obviamente que la vive, y nosotros lo que estamos más bien en un tablero de control viendo que esto no tiene un punto de inflexión de cambio en poco tiempo. Ahí es donde nosotros tenemos esta alerta al menos amarilla encendida, donde tenemos que empezar a generar cosas distintas, Ujú. porque la realidad no tiene o sea, esto lo hemos transitado los últimos al menos 18 meses, Sí. y digo, tenemos por delante varios otros meses más, digamos, no es que estamos llegando al final de ese aguante que están haciendo los comerciantes con los mostradores vacíos, ¿no? Ujú. Vos sabés que pensaba, digo, ayer hablábamos nosotros con la gente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, Ernesto Acuña, que es el vicepresidente, y él nos decía, en Argentina cerraron en el año 16.000 kioscos, ¿no? Pienso, el kiosco es tal vez la unidad más chica, la unidad económica más chica en una economía. Le siguen las pymes, indudablemente. En las pymes van por el mismo camino de avisorar el cierre ante la imposibilidad de transformarse, de reinventarse. Sí, digamos, es el lamentable camino a donde apunta el grueso. Ese kiosco, yo ahí te sumo un concepto, porque ese kiosco también es una pyme. Sí, es verdad. Un productor vendedor de seguro, un taxista, son unidades pymes, digamos, capaz más micro que pequeña, pero pyme al fin, ¿no? Y la estadística, justo antes del cierre, del lamentable cierre de la Secretaría PYME de la Nación, la última estadística que pudo sacar es que en los últimos 18, bueno, casi 2 años, se han cerrado 40 pymes por día en la Argentina. Ujú. Entonces, ese es el panorama que nosotros tenemos que intentar al menos frenar el cierre, digamos, después pensemos en el crecimiento. Hoy tenemos que inclinar esa recta hacia abajo descendente a una, digamos, al menos a una meseta, ¿no? Ujú. Darío, la provincia tomó alguna serie de medidas, las anunció el ministro de Ibasura hace unos días atrás, antes también la municipalidad, con algunas simplificaciones en materia fiscal. ¿Eso ayuda? ¿Hace falta que la nación también se comprometa en esa misma línea? Sí, bueno, el trabajo que hizo los gobiernos provinciales y municipales han sido claves, digamos, ayuda bastante porque lo que necesitan las pymes en este momento es un alivio momentáneo Ujú. para poder aguantar a que esta macroeconomía, que al menos a nivel planilla Excel parece que funciona, Sí. llegue al bolsillo de la gente, porque el problema que tenemos las pymes es la falta de consumo. Falta de consumo es lo que decías vos al comienzo, no hay plata en la calle, Ujú. y eso es lo que está, es la base de los problemas. No hay circulante, el comerciante no tiene ingreso, no tiene cómo darse vuelta y pagar sus costos, ¿no? Entonces, estos alivios provinciales, municipales vinieron muy bien. Seguimos insistiendo que tendrían que replicarlo las entidades nacionales, la ex AFIP, la actual ARCA, Ujú. al menos disminuyendo la presión de cobranza. Digamos, una cosa es, digamos, pedir una exención impositiva. Nosotros por lo menos estamos pidiendo no nos mates con el cobro de las deudas actuales, porque las deudas están generadas por una falta de circulante, ¿no? Claro, claro, tal cual. ¿Y cómo afecta en ustedes esta apertura de importación similar a la que hubo ya en su momento con el gobierno de Carlos Menem? Bueno, ahí nosotros tenemos una doble campana, ¿no? Tenemos varios socios afectados en forma directa porque
son del rubro textil, zapatillas, del rubro herramientas, que se ven automáticamente competidos con un mejor precio, digamos, de esta apertura de importaciones. Pero a su vez, así como tenemos estos socios, llamémosle de alguna manera afectados, Sí. tenemos también los socios que se están beneficiando y están pudiendo incorporar tecnología, nuevas maquinarias. El rubro de la construcción está pudiendo comprar máquinas que antes serían imposibles para comprar para una pyme constructora, hoy la están trayendo de China. Negocios gastronómicos, están comprando heladera, máquinas de fiambre, hornos. Capaz, si tomamos a toda la bolsa completa, todo el universo, esta apertura de las importaciones afectó a uno y mejoró a otros. Por ahí el balance es o neutro o positivo, ¿no? No Claro. lo vemos tanto con ojos malos. Sí vemos complicado la importación, entre comillas, ilegal que se genera en el negocio de frontera no controlado, y es donde queremos que el gobierno provincial ponga un poquito más de foco. En el negocio, o no sé si llamarle negocio, en el comercio ilegal fronterizo que termina llegando, ¿no? La feria americana que tuvimos el caso fines del año pasado, ferias americanas que abrían en plena peatonal, ¿no? Claro, exactamente. Se nota reconvertidos, ¿no? Aquellas viejas ferias de los galpones o de los espacios abiertos con lonas y plásticos, hoy en locales comerciales en el centro de la ciudad. Claro, y esto lo que genera es una disparidad con el comerciante que ante todo este quilombo, perdón la palabra, está también pagando impuestos, digamos, ¿no? Entonces finalmente lo que queremos es que no terminemos todos tentados y pasarnos a la vereda del frente, porque ahí sí que el gobierno se queda sin sus fuentes de ingreso. Entonces tenemos que hoy pechar por mantener a los que hemos hecho las cosas prolijas, se han pagado impuestos, habilitación, etcétera, a lo largo de tantos años, ¿no? Y defenderlo no lo podemos hacer nosotros por cuenta propia. Son sí o sí las entidades provinciales y nacionales que tienen que hacer estos controles del comercio ilegal, ¿no? Pensaba justamente, estamos a las puertas del Día del Niño, ¿no? El próximo domingo, y digo, vamos a vivir, yo lo decía ayer o antes de ayer, vamos a vivir la misma de todos los años. Los comerciantes legalmente constituidos, las pymes, los que pagan el aporte, los que tienen empleados, los que hacen el formulario y depositan a la AFIP como corresponde, frente a ese comercio ilegal que seguramente pretenderá ganar peatonales, avenidas o plazas en el centro. Exactamente, digamos, es mantener también un poco esa equidad al negocio que está correctamente habilitado, ¿no? Y a propósito de lo del Día del Niño, estas fechas específicas, Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño, ¿son o han sido en este último tiempo un alivio o ni siquiera esas fechas logran mejorar la performance de las pymes? No, estamos por debajo de la expectativa. O sea, el comerciante dice, viene el Día del Padre, pago estas cuentas que debo, y llega el Día del Padre y las cuentas no las puede pagar. Lamentablemente están estadísticas entre el 30 y el 50% de merma de ventas sobre la expectativa del comerciante, ¿no? Así que funcionan, por supuesto, generan un aumento, un pico, pero no con la solvencia que estamos buscando, ¿no? A propósito de lo que decías, una cosa es la falta de ventas, pero otra cosa también es el endeudamiento que tiene el titular de la pyme. ¿Son ya a niveles alarmantes esos endeudamientos? Mira, yo lo dije en otras entrevistas, que lo que hoy estamos viviendo es una crisis que comenzó en la pyme hace 18 meses, porque la pyme de alguna manera genera como una especie de, digamos, dilata la crisis que tiene que ser inmediata, porque la pyme empieza a ajustar las cuentas, a vender un móvil, un vehículo, achicar el alquiler, vender algún mueble, o sea, vender stock. Lo que hace es empezar a achicarse, perdiendo capitalización. Ahora llega un punto donde ese capital se acaba y ahí es donde la pyme se muestra en una verdadera crisis visual.
Ahora, hasta eso viene en un proceso de decaimiento de varios meses. Entonces, los problemas de hoy van a ser los cierres de las pymes de enero, febrero del año que viene. Y eso tenemos que entenderlo, que estamos en un proceso de lenta aceleración hacia abajo, y eso es lo que más preocupa. No preocupa la no venta del Día del Niño, preocupa que no vendimos el Día del Niño del año pasado, digamos, ¿no? Claro. Y que este año volvemos a repetir esa no venta. Es la continuidad de la crisis la que más nos preocupa, ¿no? Claro. Voy a ser muy gráfico, ¿no? El amortiguador que amortigua el golpe en un auto se está rompiendo, se está vaciando de aceite y el golpe va a llegar. Exacto. Estamos perdiendo esa capacidad de aguante del golpe porque estamos ya en el suelo, digamos, ¿no? Estamos de alguna manera peleándola muy de abajo. Por eso el pedido hacia el ecosistema PYME, porque la PYME es clave en nuestra constitución como economía. Somos el 99% de las empresas argentinas son pymes, desde ese kiosco que nombramos hasta una industria. Y en Salta representamos el 82% de la mano de obra privada, digamos. Entonces digo, ese ecosistema sensible tiene que estar protegido, triangulado con las cámaras que somos nosotros, la parte pública provincial, la parte municipal y por supuesto nacional. Y vemos que en la nación no estamos siendo priorizados como sector y lo consideramos un error estratégico del gobierno nacional. Claro. Por suerte, en reuniones de la semana pasada con el gobierno provincial, el gobierno de Salta tiene la misma mirada crítica que nosotros, que no se están haciendo las cosas bien en la nación. Ahora tenemos al aliado estratégico cercano, lo que tenemos que empezar es a generar cambios con un poco más de velocidad, porque en el medio que la pensamos, las empresas siguen cerrando, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, la esperanza es esa, ¿no? Que los gobernadores empiecen a darse cuenta. Ya hay, de hecho, algún movimiento de Provincias Unidas, algún intercambio de gobernadores, de que empiecen a atender esta problemática que la tiene cada uno en su provincia instalada, ¿no? Y que hay que resolverla. Distinto de una nación que, claro, desde Buenos Aires por ahí muchas veces no ve estas realidades que pasan en el interior del país. Exacto, y yo, mira, aprovecho el aire y queremos tirar un mensaje que lo estamos transmitiendo de la Cámara, porque digamos, no podemos quedarnos ni los consumidores ni los comerciantes en la comodidad de la espera que nos resuelva un gobierno los problemas, ¿no? Sí. Tenemos que trabajar todo en las soluciones. Y una de las fórmulas que han funcionado en países como Italia y países donde las pymes son muy importantes es el crecimiento territorial, digamos, y hacer que el dinero gire y se quede en los territorios. Entonces, lo que hacemos es invitar al consumidor a que cuando tenga la decisión de comprar una marca de gaseosa internacional o comprar una marca de gaseosa provincial, elija la provincial o elija la regional. De esa manera el dinero va a ir quedando, y de la misma manera cuando tenga que comprar, es preferible que compre en el kiosco hoy y que no compre en el supermercado. Y si el kiosco está más caro, se lo diga al kiosquero y le diga: che, bajame un poquito esto, porque el kiosco aparte nos hace ahorrar combustible, sí. Podemos pagarle un poquito más al kiosco porque tenemos ahorro por otro lado, y vamos a generar que ese kiosquero pague el alquiler, pague la luz, pague el colegio de los chicos, y esto pueda seguir girando y de alguna manera reinyectemos dinero a la economía provincial. Entonces, un poco la tarea para la casa, para quienes nos están escuchando, empezar a pensar un poco más en el compre dentro de nuestro circuito local, de la localía, de la provincia, el famoso compre salteño, ¿no? Estaba pensando en ese, ¿no? Lo viejo funciona, Juan, dice el dicho, ¿no? Compre salteño, Exacto. Tal cual. Sí. Antes que tengamos que volver a los bonos, ojalá que no tengamos que volver a los bonos, ¿no? Digo, pero que nos mantengamos dentro de una economía un poco más cerrada, hoy nos va a servir evitar esa fuga. Mira, hablaba con una colega tuya, que hablábamos sobre las publicidades que hacen los comerciantes en Facebook, en Instagram, para poder atraer clientes, ¿no?
ese dinero se sale del país automáticamente, porque uno se lo está pagando a una empresa internacional. Claro. ¿Qué mejor sería hacer una publicidad en tu programa, en tu radio, que te inyecte plata al periodista local? Exacto, exactamente. Si lo entendemos desde el ecosistema y decir, che, mira, no es tan eficiente hacer la publicidad acá en Salta, pero estoy ayudando a este ecosistema local. Si todos ponemos ese granito de arena, que seguramente ya lo estamos haciendo en otros rubros, vamos a poder sobrellevar este momento de crisis más unido, y como decimos desde la Cámara Pymes, la unión es la clave, ¿no? Tal cual, así es. Darío, gracias por atendernos esta mañana. Abrazo grande. No, por favor, gracias a vos por el tiempo. Un abrazo. 9:33, ¿Qué exacto fue?